Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga. Ya estamos en el día número 207 del plan de lectura de la Biblia en un año. Por aquí te saluda tu hermanito amiga Alexandra y te invito a que vayas conmigo al libro de Isaías. Gloria a Dios, y vamos a estar leyendo del capítulo 16 al capítulo 18. Así que busca la palabra del Señor. Hoy vamos a seguir leyendo este precioso libro del capítulo 16 al capítulo 18 y oramos para darle comienzo a nuestra lectura. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor amado. Venimos ante ti en esta hora, Dios mío, sabiendo que tú tienes palabra para nosotros. Sabiendo, Padre, que esta palabra es como semilla, Dios mío, Padre. Te pedimos, Señor, que haya en nuestro corazón terreno fértil para que esa semilla pueda ser implantada ahí, Señor, y pueda crecer, pueda dar fruto, Señor. Que tú nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, Dios mío, que tú nos des el entendimiento que necesitamos y la sabiduría, Padre, que solamente tú, Señor, sabes dar. Te damos gracias, Dios mío, por este momento, por este tiempo, por este privilegio que nos das, Dios mío, de poder deleitarnos en tu palabra, Señor. Quizás en muchos países, Dios mío, muchos quisieran, Dios amado, tener esta libertad de poder estudiar tu palabra, pero Padre, nosotros que lo tenemos, Padre, te agradecemos, Padre, y lo atesoramos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Isaías capítulo 16, leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo de David, quien juzgue, y busque el juicio, y apresure la justicia. Hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kir Hareset, porque los campos de Hesbón fueron talados y las vides de Sibma. Señores de naciones pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer y se habían extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Sibma. Te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Por tanto mis entrañas vibrarán como arpa por Moab y mi corazón por Kir Hareset. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo: dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Capítulo 17. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas.
Las ciudades de Aroer están desamparadas en majadas, se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Ay, multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Capítulo 18. Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y naves de junco sobre las aguas. Andad mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada. Como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará la rama. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Gloria al Señor. Hemos leído del capítulo 16 del libro de Isaías al capítulo 18 y vemos, amados, que continúan lo que son estas profecías de Isaías contra todas esas naciones vecinas, ¿verdad? Y en el caso del capítulo 16 vemos
que continúa hablando de Moab. En el capítulo 15, ¿verdad? Había comenzado hablando esta profecía en contra de Moab, pero en el capítulo 16 continúa. Y vamos a ver en estos capítulos del 16 al 18 no solamente que se anuncia juicio, también vamos a ver compasión, vamos a ver también misericordia, vamos a ver advertencia, pero también vamos a ver la soberanía de Dios, ¿verdad? Donde ciertamente y finalmente el deseo del Señor, ¿cuál es? Bueno, que todo el mundo se vuelva a Él, que todo el mundo sea salvo, ¿verdad? Pues finalmente, ¿verdad? Las naciones reconocerían al Señor. Y dice en el capítulo 16, vemos ahí que comienza diciendo: enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión, y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los valles, en los vados de Arnón. Vemos, amado, que en este versículo lo que está diciendo, ¿verdad? Al enviar cordero al Señor de la tierra, vemos que lo que está dejando saber es que Moab debía reanudar su traída de tributo a Jerusalén, sometiéndose nuevamente al Señor. Es como un intento de encontrar protección y estabilidad, enviando tributo a Judá y buscando refugio. Por eso es que está diciendo: enviad cordero al Señor de la tierra. Gloria a Dios. Y ya en el versículo 3 dice: reúne consejo, haz juicio. Pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errante. Ahí vemos a un Isaías que está suplicando, ¿verdad?, a los gobernantes de Judá que escondan a los desterrados de Moab, ¿verdad? Esa es la parte de compasión dentro de la profecía. Isaías deseaba que Judá fuera un lugar de refugio y protección para Moab en medio del juicio. En medio del juicio que ellos iban a experimentar, si algo quería Isaías, ¿verdad?, y le hablaba y les exhortaba, es que fueran, ¿verdad?, un lugar de refugio y de protección. Entonces, eso es algo que nosotros como siervos de Dios también tenemos que aplicar. Porque hay personas que van a llegar, no importa la condición, pueden llegar con momentos difíciles, con montones de problemas, quizás experimentando las consecuencias de sus malas decisiones, pero van a llegar a la casa de Dios que buscando refugio, o van a acercarse a ti que buscando un consejo, buscando un abrazo, buscando una oración. ¿Y qué nosotros como siervos de Dios debemos hacer? ¿Rechazarlo? ¿Qué nosotros debemos hacer? ¿Cerrarle las puertas de la iglesia? Aquí tú no puedes entrar porque tú no eres de nosotros. No, eso no es lo que quiere el Señor. Por lo tanto, ¿verdad?, esto nos enseña que nosotros también debemos esconder a los desterrados y recibir a los que andan errantes. No importa la condición. Fíjate que el Señor dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pues ¿quiénes somos nosotros para echar fuera, ¿verdad?, a aquellos que se quieren acercar a Dios? Así que vemos que también en el versículo 4 dice: moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Gloria a Dios. Ahora vemos un cambio bien interesante, porque primero está mandando a Judá a que sea del lugar de refugio y de protección para los desterrados de Moab. Pero fíjate que en el versículo 4 dice: moren contigo mis desterrados. ¿Quién está hablando ahí? El Señor. Oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin. Entonces ahora le está pidiendo a Moab y le está diciendo a Moab que reciba a los desterrados de Judá. Y se cree que pudiera ser una profecía precisamente, amado, del fin de los tiempos, cuando Israel huirá de la furia del anticristo y encontrará refugio en lugares como Moab.
serán protegidos de la presencia del destruidor hasta que el atormentador fenezca y el hollador sea consumido de la tierra. Mire esto. O sea que aún esta profecía pudiera tener un cumplimiento durante el tiempo de la tribulación, donde la iglesia ya no esté aquí, gloria a Dios, pero sabemos que hay promesa para el pueblo de Israel, vive Dios. Y dice en el versículo 5, y se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Este versículo, amado, de usted leerlo, usted sabe que tiene un tono mesiánico. ¿Por qué? Porque está hablando de que se va a sentar uno, que va a juzgar con justicia, que va a buscar, juicio, que se va a sentar firmemente, gloria a Dios. O sea que el gobernante ideal, que no solamente tiene poder, sino misericordia, verdad y justicia, amado, ¿quién más que Jesucristo? Aleluya. Y dice en el versículo 6, hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto aullará Moab, todo él aullará, gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kir Hareset. Vemos que Isaías vuelve a traer a colación lo que es el problema de Moab. Menciona el orgullo, menciona la altivez y menciona la arrogancia. Está diciendo que lamentablemente esta gente habían puesto su confianza en ellos mismos y no en Dios. Entonces hay que resaltar que en el caso de Moab era una nación bastante pequeña y sumamente insignificante, ¿verdad? Si lo comparamos tal vez con Babilonia o comparamos, ¿verdad?, con Asiria, que fueron ciudades sumamente poderosas, ¿verdad?, que tuvieron mucha influencia, fueron sumamente grandes, pues tal vez pudiéramos entender, aunque sigue estando mal, pero tal vez pudiéramos entender un poco, pues, por qué estas ciudades eran arrogantes y se creían autosuficientes, porque alcanzaron, ¿verdad?, una estabilidad económica y un crecimiento tremendo y pues probablemente, ¿verdad?, se atribuyeron ese éxito ¿verdad?, esa influencia se la atribuyeron ellos mismos. Pero en el caso de Moab era pequeña, era sumamente insignificante, no era una ciudad tan poderosa. Sin embargo, ahí nosotros podemos ver que no necesariamente el grande es el que es arrogante. Hay gente que son pequeñitos. Hay gente que, mira, amado, hay gente de escasos recursos que son lo más orgullosos que usted puede encontrar. No se ponen unos zapatos si no son de marca, no salen si no están, ¿verdad?, con el cabello bien arreglado, si no tienen el teléfono último modelo. Sin embargo, hay gente que tiene dinero y ¿cómo sale? Salen sencillos, salen con ropa, ¿verdad?, sin ostentar de marca, sin ostentar de nada. Hay gente quizás con mucho dinero que son humildes y hay gente que quizás tienen escasos recursos y son unos arrogantes. Por lo tanto, la pobreza no necesariamente significa humildad. Al igual que la riqueza no necesariamente significa altivez y arrogancia. Por eso es que no podemos generalizar. En el caso de Moab no era una ciudad muy grande, pero era arrogante, era altiva y estaba llena de soberbia. Gloria al Señor. Algo que me pareció muy interesante de Moab es que tenía una geografía montañosa con fortalezas naturales y su economía estaba relacionada con la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, la posición geográfica le daba un cierto sentido de seguridad, lo que hace la denuncia de su orgullo todavía más significativa. ¿Por qué? Porque lo que parecía una posición segura, lamentablemente no podía protegerlos ni librarlos del juicio de Dios. Así que ahí vemos que continúa el capítulo 16 en el versículo 9. Isaías diciendo, por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Sibma. Te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Ahí vemos el dolor del corazón de Isaías por Moab. Ahí vemos un profeta de Dios que no decía, wow, como Dios me está usando.
O wow, mira cómo se cumple la palabra que yo hablé. O mira, eso a mí Dios me lo reveló. No, ahí vemos un hombre que Dios le estaba dando palabra profética, ¿verdad? Para compartirla, palabra de juicio. No estaba regalando carros, ni estaba regalando casas. No estaba profetizando ministerios, ni bendición, ni que viene gloria. Él estaba hablando de juicio, amado. Sin embargo, en su corazón se dolía por la palabra que Dios le daba. Se dolía del juicio que venía. Se dolía, ¿verdad? Por estas ciudades. Ahí vemos que un instrumento de Dios con un corazón sensible a la presencia de Dios. Con un corazón lleno del amor y de la misericordia de Dios. Que no se complace, ¿verdad? Del juicio. Aleluya. Sino que ciertamente, ¿verdad? Se duele. Gloria a Dios. Y vemos en el versículo 13 que dice, esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será batida la gloria de Moab, con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Ahí vemos que Moab se lamenta, pero lamentablemente parece no haber un arrepentimiento profundo, un arrepentimiento genuino que cambie su corazón, y por eso Isaías declara que dentro de 3 años la gloria de Moab sería reducida y quedaría muy poco de quizás la grandeza que pudo haber alcanzado. Así que ¿qué podemos aprender de este capítulo 16 del libro de Isaías? Que no podemos dejar que el orgullo nos impida buscar ayuda. No podemos dejar que el orgullo nos impida. Fíjate que Moab necesitaba protección, pero tenía un problema de orgullo. Y así muchas veces sucede con muchos de nosotros, amados, para hablarle con toda sinceridad. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos resolver todo solo, ¿verdad que sí? Porque no nos gusta hablar de nuestras situaciones, no queremos mostrar vulnerabilidad, ¿verdad? Porque tenemos que ser fuertes, porque tenemos que ser los súper espirituales. Y muchas veces, amado, todo eso nos es por lazo. ¿Por qué? Porque no nos gusta admitir que tenemos una necesidad, no nos gusta demostrar debilidad, no nos gusta que nos vean como somos humanamente vulnerables. Aquí todo el mundo tiene luchas, aquí todo el mundo pasa por pruebas, aquí todo el mundo puede experimentar necesidad. Quizás hoy tú oras por todo el mundo, pero mañana necesitas una oración. Y el hecho de que tú digas, sabes que yo necesito que hoy oren por mí. Mira, amado, eso no te hace débil, eso no te hace flojo, eso no te hace menos hombre ni menos mujer de Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el orgullo es lo que lleva a la gente a hundirse en sus problemas y a no buscar ayuda, a sentirse solos cuando muchas veces están rodeados de gente que tienen el brazo extendido, dispuestos a levantarte, pero como tú no quieres demostrar, como tú quieres seguir aparentando que está todo bien, como tú no quieres que vean que tú también eres humano y eres débil de carne, ¿verdad? Que no eres espíritu, que eres un ser humano como todo el mundo, que tiene sus altas y sus bajas. Pues por eso es que no se busca ayuda, amado. Porque queremos, ¿verdad? Todo el tiempo dejar que el orgullo nos venza. Así que nosotros podemos reconocer que necesitamos ayuda. Y eso no representa debilidad. Más bien es una expresión de humildad. De reconocer de que yo no lo sé todo, de que yo soy humano, de que yo también me canso y de que yo también necesito de mis hermanos, necesito de la familia de la fe, necesito también un abrazo, una oración. Eso está bien, ¿verdad? Y eso habla de la humildad del corazón. Podemos aprender también que debemos ayudar a quien está atravesando crisis. Fíjate que el hecho de que Dios juzgue a Moab no significa que los israelitas debieran abandonar a quienes sufren. Yo tengo que pensar, amado, que el día en que sea yo, que me toque a mí pasar por el momento difícil, que me toque a mí pasar, ¿verdad?, por la prueba, como a mí me gustaría que estuvieran para mí. Pues entonces, como yo quisiera que fueran conmigo, pues así soy con mi prójimo. A mí me gustaría que me dejaran sola en mi momento de crisis.
A mí me gustaría que nadie orara por mí, que nadie me llamara, que nadie me buscara. A mí me gustaría eso, pues entonces yo no lo hago con los demás. Yo procuro sembrar bien para cuando luego me toque cosechar. Mira, amado, en estos días la batería de mi guagua, ¿qué le pasó? Se murió. Se murió, amado. Y yo pues, ¿verdad? Aleluya. Levanté el bonete y ahí estaba tratando de bregar con los polos, pensando en que quizás moviendo los polos de la batería, ¿verdad? Yo dije, bueno, voy a llamar a mi esposo, yo no tengo ese orgullo, yo lo llamo rápido y le digo, mira, me quedé a pie, necesito que me ayudes, pero para rápido, amado. Pero yo, ¿verdad? Queriendo tal vez resolver para no tener que molestar a nadie, dije, bueno, pues déjame mover los polos para ver si puedo prender la guagua. Y mira, amado, no pasaron ni 2 minutos y ya tenía 3 personas ayudándome. La gloria es del Señor. Me prendieron la guagua y pude llegar a mi casa. Cuando llamé a mi esposo me dijo, mira, ¿necesitas que vaya para allá? No, porque ya yo voy de camino, ya me ayudaron. ¿Ve? Entonces esas son las cosas que venían a mi mente y que el Señor traía a mi espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a cosechar lo que nosotros sembramos. Yo sé, amado, que han sido muchas las ocasiones que en los momentos difíciles de otros, quizás yo he estado ahí. Quizás yo he extendido la mano, no haciéndolo con ningún interés, no buscando ningún beneficio. Pero entonces me pasa este imprevisto y yo dije, wow, voy a llegar tarde a la iglesia. Sin embargo, Dios puso su mano. Personas que quizás yo no conocía, pero estaban siendo instrumentos de Dios. Y pude ver cómo Dios también, ¿verdad? Recompensa, como Dios también, pues, en el momento difícil de nosotros, pues, sale, ¿verdad? En nuestra ayuda. Así que ciertamente nosotros debemos procurar, amado, extenderle la mano a aquel que necesita siempre. Siempre que nosotros podamos, siempre que tú puedas ayudar, siempre que tú veas a alguien hambriento y tengas para pagarle un platito de comida. Tú nunca sabes cuándo te toque a ti pasar por el momento difícil. Tú no sabes cuándo quizás algún familiar tuyo esté en necesidad y tú no puedas llegar, pero Dios toque a alguien para que lo ayude. Así que todo eso, amado, cuando lo hacemos de corazón como para el Señor y no para los hombres, créame que vamos a recibir la recompensa del Señor. Así que en Isaías capítulo 17, el mensaje en este capítulo iba dirigido a Damasco, que es la capital de Siria. Y vemos que aunque la profecía comienza contra Damasco, también incluye a Israel, especialmente al reino del norte. Porque dice, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas. En majadas se convertirán, dormirán allí, no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Así que ciertamente, amado, Siria e Israel habían formado una alianza contra Judá durante los hechos que sucedieron y se desenvolvieron en Isaías capítulo 7. Por lo tanto, amado, lo que estamos viendo aquí es que ahora ambas naciones iban a experimentar las consecuencias de apartarse de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 7. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. O sea que después de experimentar las consecuencias de sus decisiones, el pueblo finalmente iba a volver sus ojos a Dios. Y fíjate que dice que en aquel tiempo, en aquel día mirará el hombre a su hacedor. Y sus ojos contemplarán al Santo de Israel y no mirarán a los altares que hicieron sus manos. En aquel día ellos no iban a mirar lo que ellos crearon. Ellos iban a mirar al Creador que los hizo a ellos, a su hacedor. Aleluya. O sea que en cierta manera, ¿verdad? Vemos que se iban a volver a Dios. Iban a volver a mirar al Señor. Iban a dejar los ídolos precisamente a causa
de este juicio y de esta prueba que iba a venir. Entonces, eso es algo que sucede mucho, que tendemos a buscar a Dios en las crisis. Y a veces Dios permite esas crisis para que lo miremos a Él. Y no entendemos por qué estamos en pruebas. Y no entendemos por qué estamos pasando esto. Pero fíjate que muchas veces en la prueba oras más. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que cuando llega el momento difícil, ahí tú convocas ayuno, ahí pasas la noche orando? Ahí entonces dices, voy a ir a la iglesia porque hace tiempo no voy. Ay, santo. Pues entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios te está acercando a Él. Dios dice, esta persona me busca solamente cuando está en prueba. Pues lo voy a tener de prueba en prueba y de proceso en proceso para que me busque, para que no se pierda, para que se salve. Pero no debería ser así. No deberíamos buscar a Dios solamente en las crisis. Vemos que el pueblo iba a dejar de confiar en los ídolos fabricados por ellos mismos. Y mire lo que dice el versículo 10. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Yo creo que este es probablemente el versículo clave en este capítulo. Está diciendo, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. ¿Verdad? Israel no había simplemente cometido un error puntual, ¿verdad? Se había olvidado de Dios, un olvido que tristemente trajo unas consecuencias. Trajo consecuencias porque se olvidan de Dios, buscan otras fuentes de seguridad y de refugio, como lo son los ídolos, confiaron en sus propias obras, se volvieron autosuficientes y ¿cómo terminaron? Terminaron vulnerables, terminaron quebrantados, terminaron entonces, ¿verdad?, en ruina. Todo, amado, por haber dejado a Dios. Y lo dice bien claro ahí, porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Que mucho nos olvidamos. Nos olvidamos de aquellos que nos ayudan, nos olvidamos de los que han estado con nosotros desde el principio, nos olvidamos de todas las veces que nos han hecho algún favor y porque esta vez no te pudieron hacer un favor, pues ya no me hables, ya tú no eres mi amigo, ya tú no eres mi familia, ya yo no quiero saber de ti, amado. Nos olvidamos. Entonces, el hecho de ser olvidadizos, amado, para los que nos conviene, porque fíjate que, ay santo, digo que nos conviene porque nos olvidamos de Dios, de lo bueno que Él ha sido con nosotros, nos olvidamos de su palabra, pero fíjate que no olvidamos la ofensa del hermano, somos rencorosos, nos llenamos de resentimiento, de odio. Y así andamos con enemistades, con contiendas, porque lo malo no lo olvidamos, pero lo bueno se nos olvida. Se nos olvida el agradecimiento, se nos olvida la misericordia de Dios, se nos olvida, aleluya, se nos olvida la obediencia. Entonces nos volvemos desobedientes, rebeldes, porque nos olvidamos de Dios, pero no queremos olvidar al que nos ofendió. No queremos pasar por alto la ofensa, ¿verdad? La falta. Entonces, somos olvidadizos para lo que nos conviene. Deberíamos, ¿sabes qué? No olvidarnos de Dios y olvidar todas las veces que nos han ofendido. Olvidar, ¿verdad? Todas las traiciones, todas las veces que quizás, ¿verdad?, no han estado para ti. Todo eso olvídalo. Pero no te olvides de Dios, no te olvides de lo bueno que Él ha sido contigo, no te olvides. Porque hay consecuencias cuando nos olvidamos de Dios, porque terminamos dejándolo. Y dejar a Dios, amado, es desastroso. Separados de Él, nada podemos hacer. Así que el juicio de Dios iba a arruinar la obra del hombre. Por eso dice, el día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Y comienza el versículo 12. ¡Ay! Multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas
aguas. Y así continúa, ¿verdad? Y termina este capítulo mostrando que los enemigos pueden parecer aterradores durante la noche, pero Dios puede cambiar completamente la situación. ¿Por qué? Porque para Dios no hay una amenaza grande ni pequeña. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo más grande que cualquier cosa que se pueda levantar. Así que, ¿qué podemos aprender de este capítulo 17? Que no debemos olvidarnos de Dios cuando las cosas van bien. A veces buscamos a Dios cuando las cosas están mal, pero entonces cuando llega el momento bueno, cuando ya el matrimonio se te restaura, cuando ya sales de la prueba económica, cuando ya entonces Dios te sana de esa enfermedad que tenía, cuando llega, ¿verdad?, las puertas abiertas y ahora hay trabajo y ahora todo está bien, pues ya no hay tiempo para buscar a Dios. Estamos demasiado ocupados en los afanes, demasiado ocupados paseando, demasiado ocupados trabajando, demasiado ocupados haciendo lo que nos gusta. ¿Y qué pasó? Y dejamos de buscar a Dios como lo buscábamos. Entonces usted y yo no podemos olvidarnos de Dios. No podemos alejarnos de Dios porque las cosas están bien. Porque es como decir, ¿sabes qué, Dios? Ya no me hace falta. Ya no te necesito. Te necesité por un momento, pero ya que está todo bien, ya yo no necesito a Dios en mi vida. Ya yo no necesito ir tanto a la iglesia, ya yo no necesito orar tanto. ¿Por qué? Porque ya está todo bien, ya está todo tranquilo. Entonces, no podemos olvidarnos de Dios cuando las cosas van bien, pero también podemos aprender de este capítulo que no debemos acordarnos de Dios solamente en los momentos malos. No podemos, amados, solamente clamar a Dios cuando llega el día de la angustia, cuando llega el desastre natural, cuando llega la enfermedad, cuando llega el momento difícil. Ahí nos acordamos de Dios. ¿Sabes por qué no podemos hacer eso, amado? Aunque Dios está dispuesto. Él dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. O sea, al Señor no le molesta que tú lo busques, que tú clames a Él, porque Él te va a responder. Al Señor no le molesta que tú lo busques en tu angustia, Él está ahí. El problema es cuando solamente buscamos a Dios en la angustia, cuando solamente nos acordamos de Él. Mire, amado, imagínese que usted tiene un amigo que solamente lo llama cuando necesita algo. Nunca te llama para saber si estás bien. Nunca te llama para saludarte. Nunca, ¿verdad?, te visita en el hospital. Nunca comparte nada contigo. Nunca te invita a tomar un café. Pero cuando necesita dinero te llama. Pero cuando necesita un favor tuyo te llama. Cuando necesita, ¿verdad?, cualquier cosa. Entonces, uno se siente mal, uno dice, wow, solamente me buscan cuando me necesitan. Si eso somos nosotros, amados, que somos seres humanos imperfectos, mortales, de carne y de hueso, ¿cómo se sentirá Dios cuando solamente lo buscamos en el momento difícil, cuando solamente nos acordamos de Él en el momento de la calamidad? Es ahí que entonces, Señor, socórreme. Señor, sáname. Señor, ayúdame. Y seguro que sí, Dios está dispuesto a ayudarte. Yo no te estoy diciendo que no. El problema es, amado, que no pensamos y solamente nos volvemos como la gente interesada. Gente que te busca a conveniencia, gente que te busca por interés. Pues así lo hicimos nosotros, amado, cuando solamente buscamos a Dios cuando necesitamos algo. Y cuando ya no necesito, pues ya no quiero saber de ti, Señor. Eso no está bien. Otra cosa que podemos aprender es que debemos identificar nuestros altares. Quizás no son estatuas ni son imágenes como tenían en este pueblo, pero en el caso de nosotros pueden ser otras cosas. Puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser alguna relación de pareja, algunas amistades, puede ser la fama, el reconocimiento, los logros. Hay muchas cosas que se pueden convertir en altares y no altares del Señor. Esos altares hay que derribarlos porque el único que merece toda la gloria y toda la honra es el Señor. El que merece todo ese lugar en nuestro corazón es el Señor. Todo lo demás por añadidura. Todo lo demás viene después secundario. Primero, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Con toda tu alma, con todo tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser.
debemos amar al Señor. Entonces, si estamos amando algo más que a Dios, si estamos dándole prioridad e importancia a algo más que a Dios, tenemos un altar que derribar. Y usted sabe cuál es el altar que tiene que derribar. Y usted sabe, ¿verdad? Si no tiene ninguno, si Dios es lo número uno en su vida, o si quizás poco a poco, amado, empezó dándole el primado a Dios y poco a poco eso ha ido cambiando. Así que tenemos que examinarnos continuamente, examinarnos, mirarnos al espejo de la palabra. Señor, ¿tengo algún altar que derribar? Estoy buscando más las cosas creadas que al creador, que al hacedor. Aleluya. Vemos que en el capítulo 18 del libro de Isaías, él está dirigiendo toda su atención ahora a una nación que está ubicada al sur de Egipto. Y habla de Etiopía, gloria al Señor, que también es conocida como Cus. Un capítulo bastante diferente a los anteriores y se puede llamar, ¿verdad?, como una de las profecías más complicadas o más oscuras dentro de lo que es el libro de Isaías. Y vemos que Isaías aquí está describiendo una nación poderosa que envía mensajeros por el mar y por los ríos. O sea, que era una nación muy activa que enviaba mensajeros, ¿verdad?, por el mar y por los ríos. Y probablemente estaba involucrada en movimientos políticos y alianzas contra Asiria. Mire lo que dice el versículo 3. Vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad. Y cuando se toque trompeta, escuchad. O sea, Dios está anunciando algo que iba a ser visible y significativo para las naciones. Porque ahí está diciendo claramente, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Está hablando de algo que se va a ver y de algo que se va a escuchar, ¿verdad? Una señal, una acción pública de Dios que iba a llamar la atención de todo el mundo. Y en el versículo 4 dice, porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Vemos que Dios parece estar quieto y observando mientras las naciones están ocupados haciendo sus planes. Señor le dice a Isaías, me estaré quieto y los miraré desde mi morada. Me estaré quieto, gloria a Dios. Eso no quiere decir que Dios iba a estar inactivo o que Dios iba a estar indiferente, simplemente que Dios no necesita reaccionar desesperadamente a los movimientos de los humanos. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo el control, Él sigue el control, Él sabe lo que Él está haciendo. Por lo tanto, Él no necesita moverse al tiempo de los hombres ni necesita accionar, ¿verdad? Cuando nosotros exigimos una acción de parte de Dios. Él dice, me estaré quieto. Yo me voy a estar quieto. Yo estoy aquí, yo estoy atento, yo estoy obrando, pero yo me voy a estar quieto. Y vemos que en el versículo 7 dice, en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Ahí vemos que el capítulo termina con las personas de Cus trayendo ofrendas al Señor. Algo que apunta a que el propósito final de Dios incluye a las naciones adorándolo. Y esto, ¿verdad?, pudo haberse cumplido de alguna manera en la época de Isaías, pero sabemos que se cumplió en Hechos capítulo 8. Ya para la altura del versículo 26 al 40, cuando el etíope vino a adorar al Señor en Jerusalén y luego confió en Jesús en la predicación de Felipe. Gloria al Señor, ¿verdad? Escuchando la predicación de Felipe. Ahí podemos ver el cumplimiento. ¿Por qué? Porque esta gente de Etiopía, pues ciertamente estaban viniendo a adorar al Señor en Jerusalén. O sea que se estaba cumpliendo esta profecía que iba dirigida, ¿verdad?, a Etiopía, una nación ubicada al sur de Egipto conocida como Cus. Gloria a Dios.
Así que, ¿qué podemos aprender de este capítulo 18? Que no todo requiere una acción inmediata. No todo requiere una reacción de parte tuya, una reacción inmediata. La cultura nos impulsa siempre a nosotros contestarle a todo, a nosotros reaccionar a todo, a nosotros siempre tener un punto de vista, una opinión, pero Dios permanece quieto porque Él sabe cuándo es el momento de actuar. Por lo tanto, aunque la gente quiera exigir de Dios una respuesta, si Dios no quiere responder, Dios no responde. Y hay gente que dice, no, pero es que Dios está en silencio. No necesariamente el silencio de Dios es que Dios esté indiferente. Es que por el momento Dios está guardando silencio, pero eso no quiere decir que Él no está obrando. Eso no quiere decir que Él no te está escuchando. Es que simplemente no es tiempo para Él hablar o no es tiempo para Él hacer. Él también sabe estarse quieto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La pregunta es, ¿sabremos nosotros estarnos quietos y esperar en Dios? Y esperar a que Dios nos dé palabra, y esperar a que Dios nos responda, esperar a que Dios nos dé las instrucciones. Muchas veces no tenemos la capacidad de esperar. No nos gusta esperar, ¿verdad? Entonces queremos reaccionar a todo rápido, queremos responder a todo rápido. Pues ¿sabe qué? Dios no es así. Dios responde si Él quiere y es cuando Él quiera también. Podemos aprender también que debemos esperar el tiempo de Dios. Dios tiene tiempo que nosotros a veces no entendemos. Pero un Dios que es eterno, amado, no tiene prisa. Nosotros vivimos con prisa. Nosotros queremos que Dios haga todo ya, que lo haga rápido y que lo haga ahora, porque tengo prisa. Pero Dios no trabaja así. Y muchas veces Él utiliza la espera para tratar con nosotros, para quitarnos esa impaciencia, ¿verdad? Porque una de las virtudes del fruto del Espíritu es la paciencia, es el gozo, es el amor, es la paz. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad, amado, de saber esperar en Dios, de saber esperar en sus tiempos, de caminar conforme a su voluntad, no conforme a la mía. Porque quizás la mía quiere todo ahora, pero Dios dice, no es el tiempo, no es el momento. Así que debemos aprender a esperar el tiempo de Dios. Y por último, ¿verdad? No nos debemos desesperar cuando Dios parece estar en silencio. Fíjate que dice parece estar en silencio. Dios sigue hablando de tantas maneras. Lo que pasa es que nos acostumbramos a una sola manera de Dios hablar. Hay personas que dicen, wow, el predicador oró por mí, Dios me habló. Y yo digo, ¿y de qué se predicó? Ay, yo no me acuerdo de qué se predicó, pero el mensaje estuvo bueno, pero ¿y toda la predicación? ¿No fue Dios hablándote? Entonces, ¿cómo es que solamente pensamos que Dios me habló porque alguien oró por mí y me habló por medio, ¿verdad?, de la profecía, o alguien estaba orando por mí y me dijo una palabra de parte de Dios, o ahí entonces Dios me habló? ¿Y qué pasó con la hora que se estuvo predicando la palabra? ¿Y qué pasó con el, ¿verdad? Con el día de hoy, con las veces que oré, con lo que leí en la palabra del Señor? Dios me habla todos los días y Dios te está hablando a ti también. Entonces, nosotros no podemos pensar que Dios está en silencio porque no está hablando de la manera que yo estoy acostumbrada. Porque puede ser que Dios siempre te hable por medio del fuego. Y puede ser, ¿verdad?, que nos pase como Elías, que no vio a Dios en el terremoto, no lo vio en el fuego, no lo vio en el torbellino, lo encontró donde, en el siervo apacible. Dios tiene muchas maneras de hablar a nuestra vida. Y el hecho de que Dios esté en silencio, según nosotros, no quiere decir que Él no está presente, no quiere decir que Él no está obrando y no quiere decir que Él no nos está hablando. Tenemos que aprender a prestar atención, a tener los oídos del espíritu, ¿verdad? Los sentidos espirituales, mira, bien afinados, para que podamos discernir la voz de Dios que nos habla continuamente, amado, y sigue tratando con nosotros. Así que espero que esta palabra haya sido de edificación a tu vida, como lo fue para la mía. Mañana continuamos leyendo el libro de Isaías, leyendo la Biblia juntos, así que sigamos hacia adelante. Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor y a su nombre, gloria.